tardes a todos, a los que están aquí presentes y a los que están desde la virtualidad. Bienvenidos a una nueva actividad de este ciclo que estamos organizando con Pedesiva Geociencias. Agradecer a todos por su presencia. Y bueno, y vamos a presentar a Iván González, que nos conocemos hace unos cuantos años ya, siendo compañeros de facultad. Este ciclo, quiero decirlo, que he vuelto a encontrarnos con un montón de gente que nos perdimos en el tiempo y aparecemos. Por supuesto, irradiantes. Este, Así que bueno, Iván nos va a hablar sobre ensambles de peces del río Uruguay. Y bueno, simplemente te dejo con el público. Bienvenido. ¿Tenés el micrófono habilitado? Ahí habilité. Bien. Buenas, hola a todo el mundo, a los presentes, primero a los virtuales. Espero se escuche bien. Bueno, nada, como decía Martín, la charla de hoy de este ciclo organizado por Pedesiva Geociencias y por el museo, va a tratar de revisar un poquito qué conocemos sobre los ensambles de peces del río Uruguay y su diversidad y su variación. ¿Qué factores ambientales son los que determinan cómo van cambiando la biodiversidad de peces a lo largo del río? Arranco como imagen de fondo con la desembocadura del río Queguay en el río Uruguay, uno de mis lugares favoritos y uno de nuestras zonas de estudio en el Laboratorio de Ecología Fluvial del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Litoral Norte, que es de donde vengo. Y bueno, nada, la charla de hoy, un poco como dice ahí, es un resumen de varias investigaciones en curso. Algunos de los autores de estas investigaciones están aquí conectados virtuales, otros presenciales. Muchas de ellas enfocadas en la investigación que subsidia y financia el Pedesiva en sus áreas geociencias, pero también en biología, ya que es un área que toca ambas temáticas, ¿no? Vamos a arrancar primeramente mencionando que nuestra región es una de las regiones más diversas en cuanto a peces de agua dulce. Dentro de Sudamérica, obviamente la cuenca del Amazonas es la zona más diversa, pero en cuanto a número de especies por unidad de área, estamos dentro de una de las zonas más biodiversas de especies. En lo que es agua dulce en Uruguay, llevamos registrado más de 260 especies de peces, pertenecientes a 11 órdenes diferentes, con una gran diversidad. Yo no voy a hablar de las relaciones taxonómicas o características específicas de cada una de esas especies, sino que más bien va a tratar de la globalidad de lo que es la biodiversidad y su funcionamiento. Pero les hago ya publicidad del librito que hay acá abajo en la esquina, Peces de agua dulce de Uruguay, que salió el año pasado, en donde hay información de cada una de todas estas especies. Ese libro está, su versión en PDF es gratis, se puede descargar cualquier cosa. O lo buscan o me contactan y se los pasamos a las redes, lo que fuera. Ahí tenés información de cada una de las especies registradas, lo que se sabe hasta el momento. ¿Tá? Estamos lejos de conocer incluso toda la biodiversidad de peces que tenemos en nuestro país. Año a año se siguen reportando algunas especies que no se conocían, que estaban en Uruguay. Estos son los titulitos, son simplemente para acordarme de los diferentes trabajos que han ido saliendo en los últimos años, que reportan especies que no conocíamos, que estaban en nuestro territorio, y que de repente en algún muestreo, conforme empieza a avanzar la investigación y hay más eventos de colecta de peces, se descubre, mirá, esta especie que la conocíamos para el Paraná o para el Paraná Alto, también está en Uruguay, y se empiezan a hacer estos nuevos registros, ¿está? Y varios más, como estas 3 fotitos de acá, que aparecen en episodios extremos, como la crecida que hubo la pasada primavera en el río Uruguay, y aparecen especies que están registradas para otras regiones en nuestro territorio, ¿tá? Como científicos que trabajamos en esta materia, cada vez que aparece algo nuevo a inventariar, se hace, pero más allá de eso, incluso se siguen encontrando en los últimos años especies que no estaban descritas para la ciencia, incluso que no tienen un nombre científico, que no son conocidas para la ciencia en general. Algunos ejemplos de esos son, por ejemplo, esta especie de castañeta que se describió en 2016, que es sumamente común en Montevideo, en todo el sur de Uruguay, pero que hasta el día de hoy no tenía, hasta el 2016, mejor dicho, no tenía descripción científica, y algunas especies, algunas de ellas endémicas del litoral norte, como Austrorelius queguay, que es una especie de pez anual. Ahora voy a contar un poquito qué son peces anuales, que es endémica de la cuenca del río Queguay. O sea que en todo el mundo
solo habita en la cuenca del río Queguay y solo en el departamento de Paysandú. Eso a los sanduceros no es poco. También pasa lo mismo con esta otra especie de castañeta, Hypnocephalus pelioquiliño, que es endémica de Larapey. Esta les toca a los salteños. Pero bueno, esta gran diversidad de peces en realidad está bien asociada a los ambientes y a la diversidad de ambientes que componen nuestro paisaje y la cuenca del río Uruguay en sí mismo. No todas las especies habitan todos los ambientes. Tenemos especies adaptadas a vivir en los cursos principales de grandes ríos, como las especies migradoras de gran porte. Hay especies que habitan exclusivamente en arroyos, otras son más de humedales y de charcos temporales, como vamos a ver ahora algún caso, cada una con sus adaptaciones. ¿Tá? Tenemos especies que incluso son tan específicas que habitan en un solo tipo de hábitat. ¿Tá? Por ejemplo, en los bagrecitos tricomiterios que habitan en la grava fina, no en la arena muy fina, no en el barro, no en la piedra gruesa, en la grava fina y agua corriente. Ese microhábitat se va a encontrar. Entonces, la diversidad y heterogeneidad ambiental es clave para justamente determinar la biodiversidad a nivel de paisaje, ¿no? Cuando hablamos de peces del río Uruguay, que es de lo que voy a hablar, tenemos que tener en cuenta que el río Uruguay empieza lejos del agua en cuanto a la biodiversidad de peces. En esta foto aérea de la zona aguas abajo de esteros de farrapos, esto pertenece a un área protegida que se llama esteros y algarrobales del río Uruguay, esta zona, acá esta circunferencia, y afuera del agua y afuera de los humedales, incluso en esta zona, hay ecosistemas de charcos temporales en donde habitan, como a lo largo de toda la cuenca del Uruguay, hay al menos 5 especies de peces anuales. No es una gran diversidad, 5 especies, pero son especies muy particulares asociadas al río Uruguay que cabe la pena mencionarlas. A ver qué pasa. Este es el ambiente de los peces anuales. No sé a quién le parece que acá puede vivir un pez, pero claramente viendo esto ni siquiera hay agua. Bueno, ese es el charco 3 de nuestro monitoreo. Cuando llueve hacia el invierno, estos charcos se llenan de agua y al llenarse de agua al poco tiempo, si uno pasa un calderín, empieza a colectar peces que todavía encima son coloridos, con bastante particulares, y cabe preguntarse de dónde salió este pez. El charco estuvo seco todo el verano, cayó una lluvia, al poco tiempo empiezan a aparecer. Bueno, son peces que tienen una adaptación muy específica a ciclos anuales de sequía, que lo que hacen es, cuando el charco tiene agua, crecen muy rápido, se reproducen enterrándose en el sedimento, dejan sus huevos ahí, y a la otra temporada, cuando llueve, los huevos eclosionan y otra vez su ciclo continúa. Es una de las pocas especies de vertebrados que puede llevar a cabo todo su ciclo de vida en 3-4 meses. ¿No? Son objeto de innumerables estudios que se llevan a cabo en Laudelar y desde el PDCIVA, la mayoría desde el área de biología, por ejemplo, y no puedo dejar de mencionarlos, si bien mis favoritos son los más del agua. Después tenemos en ambientes intermedios, como todo esto que si uno mira la foto aérea aparecen pajonales, humedales, pequeños arroyos, cañadas. En esos ambientes específicos también tenemos una gran diversidad de especies que habitan específicamente o entre las macrófitas o en bañados, en humedales. En concreto, este grupo de especies que puse acá, por ejemplo, son especies que en Uruguay solo se encuentran en la cuenca del río Cuareim, asociadas a pequeñas cañadas y humedales. ¿Ah? Si prestan atención al mapita de Uruguay acá con diferentes cuadrantes, con diferentes colores, los colores en este caso responden a la densidad de especies por kilómetro cuadrado. Y vemos un claro patrón en donde el río Uruguay aparece verde oscuro, quiere decir que es de los sistemas con más diversidad de especies en el país, y particularmente hacia el norte aumenta la intensidad del color verde, que significa que es una de las zonas más diversas en cuanto a peces. Y gran parte de esta diversidad no está dada por grandes peces del río Uruguay, sino por estos pequeños peces que viven en sistemas asociados de las cuencas, ¿no? Pero en el río Uruguay además tenés una gran diversidad de especies locales, pero también tenés visitantes. Los ríos son corredores, son grandes carreteras por las cuales circulan estos organismos. Y cabe mencionar que al menos tenemos 2 grandes tipos de ensambles de peces visitantes, por decirlo de alguna forma. Por un lado, las especies anádromas, que son aquellas que migran desde el estuario del Río de la Plata o desde el Océano Atlántico, algunas de ellas, para desovar en agua dulce, y tienen ese ciclo que desoban en agua dulce y vuelven, y los juveniles también después vuelven al mar. Son pocas las especies que conocemos que tienen ese ciclo, y es aún menos lo que conocemos de esas especies en particular. ¿tá? Sabemos que tenemos
por lo menos una gran especie de bagre marino, el mochuelo. Tenemos el pejerrey Ontistes argentinensis, que es en invierno, es la época en donde se pesca el pejerrey en el río Uruguay, y es porque es la época en la que migra esta especie a reproducirse en agua dulce. Y después tenemos poblaciones aparentemente de sardinitas, algunas especies más pequeñas que también estarían en estas migraciones y menos conocemos de ellas, digamos. En cuanto al bagre marino, hemos desarrollado algunas investigaciones con otros colegas del PDCIVA, un grupo de estudio con el cual venimos desarrollando varias investigaciones en el río Uruguay, en donde, aprovechando trabajo con pescadores artesanales y 10 años de colectas de pescadores artesanales, analizando esos datos, primeramente analizamos cuándo es que se captura esta especie de pez. Acá vemos en esta figura la frecuencia de ocurrencia en diferentes meses y vemos un pico claro hacia la primavera. Septiembre, octubre, noviembre es la época del año en donde esta migración desde el mar arriba. Este pez migra y tiene una particularidad además, que es que migra en agua dulce, toda su vida adulta vive en el océano, migra en agua dulce a desovar, desovan en un sustrato y los huevos, que son de gran tamaño, los incuba en su boca. Acá vemos en esta foto una cantidad de huevos adentro de la boca de estos bichos. Desovan, guardan los huevos en su boca y vuelven al mar, en donde probablemente los liberan en el estuario, que es donde pueden migración. O sea, tiene un ciclo de vida súper complicado. Tiene que desovar en agua dulce, los huevos tienen que terminar de eclosionar aparentemente en el estuario, puede ser ahí es donde se encuentran los juveniles, y después vuelven. ¿Tá? Hicimos un estudio tratando de ver primero cuándo aparecen en el Uruguay, cómo son estas migraciones, ya que están asociadas, y en esta figura de acá vemos que, por ejemplo, se grafica la descarga del río, o sea, la cantidad de metros cúbicos por segundo que está descargando el río, y la cantidad de estos peces que se han capturado a lo largo de los últimos 10 años, y se ve una correlación muy fuerte. Años de crecidas donde el río está tirando mucha agua, más de estos peces entran. Seguramente porque la señal del agua dulce que proviene del río Uruguay es como un impulso para estas migraciones. Esta foto de acá es media fea, pero simplemente para recordar, comentarles que incluso toda esta investigación se hizo en colaboración con pescadores artesanales, con individuos que ellos utilizaban, comercializaban. O sea, ellos sacaban los filetes, los vendían y nos daban nosotros la cabeza, la carcasa, y ya con eso Nico Vidal, que fue quien lideró este trabajo, hizo de todo un poco. ¿Ya? Además de especies marinas, de las cuales sabemos poco, hay un gran grupo de especies que son fundamentales para las pesquerías en el río Uruguay, por ejemplo, que son las especies potádromas. Estas son especies que migran entre diferentes sistemas de agua dulce. ¿Ya? Sábalo, dorado, boga, surubí, casi todas las especies de importancia comercial más atractivas del río Uruguay para pesca y todo eso, son especies que se sabe que realizan grandes migraciones entre el río Paraná y el río Uruguay. Se desconoce en gran medida la finalidad de las migraciones, si todos las poblaciones migran, si hay poblaciones residentes y migradoras, y esa dinámica es sumamente desconocida. Pero sí hay varios estudios de marcación en donde han visto que peces que marcan en la represa de Itaipú, a los 3 meses terminan apareciendo en las cañas en Fragment. Entonces, son peces que para cumplir su ciclo de vida se mueven grandes distancias. Muchas de estas especies, si no todas, este grupo de especies migradoras, tienen un ciclo de vida muy asociado a los pulsos de inundación. Esto es que en la mayoría de su rango de distribución habitan en lugares que tienen estacionalidad de flujo. Eso es que tienen época lluviosa y época seca. Cuando viene la época lluviosa, los ríos crecen lentamente, permanecen toda una temporada inundados, y en esta figura acá, si esto fuera un corte transversal del río, en donde acá tenemos el río y acá tenemos humedales y planicies de inundación asociadas, quedan todas bajo agua, quedan todas sin impacto. Ese periodo es óptimo para la reproducción de estas especies y para la alimentación. Se meten a comer en las planicies inundadas, sus juveniles crecen mejor ahí. La mayoría de los peces migradores potádromos tienen un ciclo de vida asociado a estos pulsos de inundación. Que en la mayoría de la cuenca del Plata, en Paraná, que es el tributario más grande, tienen ese flujo, ese pulso de inundación bien marcado. Todos los años tenés una estación de nivel alto y nivel bajo. Sin embargo, su hermano menor del río Uruguay tiene una particularidad, que es que los pulsos de inundación son irregulares, son impredecibles. Es difícil que existan estrategias adaptadas a algo que va a reproducirse cuando sube el agua todos los años, cuando en realidad eso no pasa todos los años. Entonces surge la pregunta, bueno, entonces en el río Uruguay
cómo funcionan nuestros ensambles de peces, las especies de importancia comercial, cuándo se reproducen. No es que vienen de otro lado, porque ya sabemos que aplicar el modelo de lo que sucede en el río Paraná no es lo más adecuado, porque las condiciones que determinan la diversidad de estos peces y su reproducción no aplican igual. ¿Tá? Ahí muestro como ejemplo una foto de pulsos de inundación que sí ocurren en planicies de inundación de nuestro país. Este es el caso del área protegida de esteros de Farrapo, son 8.000 hectáreas más o menos de humedales, arriba en un año seco, abajo en uno de los pulsos de inundación estos extraordinarios que suceden cada tanto. Y bueno, a lo largo del tiempo, generando largas bases de datos de factores hidroclimáticos y de comunidades de peces, lo que hemos visto es que en eventos en donde ocurren precipitaciones muy copiosas y hay pulsos de inundación muy grandes, que suelen asociarse a años del Niño, como este que ocurrió en el año 2009, que había sido uno de los más altos hasta el año pasado. Cuando se ocurren estas crecidas, y todavía encima son en la época primavera, en donde los peces están por reproducirse, se suele registrar un pico de larvas. Esta foto de acá son larvas de especies migradoras. Este de acá es un dorado, esto es una boga, estos son sábalos, por ejemplo, esto es otro pimeloide, otro bagre, y estos son juveniles ya un poquito más crecidos, pero esto es mi dedo, por ejemplo, y esto es un sábalo. Esto se observa inmediatamente después de estos pulsos de inundación que vienen en determinados momentos. Los monitoreos de comunidad de peces que venimos llevando a cabo con varios colegas, con Franco Teixeira, con Nicolás Vidal, con Alejandro Danatro, un grupo más grande de gente, venimos registrando cómo varían la cantidad de peces, la diversidad de peces que ocurren en 3 puntos del río Uruguay, y en ese contexto vemos bastante claro cómo luego de este pico de inundación, al año siguiente hay un pico de abundancia de peces. O sea, después de la crecida en verano, aumenta la cantidad de peces. ¿Por qué? Porque más cantidad de estos juveniles lograron crecer en las planicies inundadas, al refugio de la depredación. Normalmente estos peces se reproducen, pero los huevos y larvas son depredadas por todos los otros peces del río y muy pocos sobreviven. Ahora, cuando esta reproducción ocurre y el río está crecido, y los pastos, pastizales, humedales, pajonales, todo eso está inundado, estas larvas tienen una cantidad de alimento para crecer sus primeros estadios de vida al refugio de la mayoría de los depredadores. Cuando el río baja, el nivel baja y vuelven al río, ya vuelven con un tamaño que no son predados por cualquier pez, digamos. Eso nomás ya parece producir un reclutamiento mucho mayor de estas especies, ¿no? Esto es un ejemplo concreto del año pasado en Paysandú, solamente para mostrar una foto de mis hijos. Acá arriba están Emma y Lucas, mis hijos de 4 y 7 años, que están pescando embarcados, pero en el parque infantil de Paysandú. En realidad, donde estaban pescando embarcados es este barco que normalmente es un parque seco y el río se ve allá lejos, acá atrás. Durante esta crecida grande que ocurrió, sostenida desde octubre hasta diciembre, vimos un reclutamiento enorme. En este caso estoy pasando la red de arrastre con mi hija, con Emma, para ver si habían juveniles de especies migradoras, y esto que acá efectivamente colectamos una gran cantidad de juveniles de sábalos. La crecida empezó en octubre y esto fue en noviembre. Ya hacia fines de febrero los sacábamos de un tamaño de 15, 20 centímetros. Estos también son juveniles de sábalo, de salmón criollo, de bagre cucharón, todas especies migradoras y fuertemente asociadas a estos pulsos de inundación. Volvió a ocurrir aquello que pasaba en 2009, que una vez cada tanto estos pulsos de inundación en el momento correcto crean una explosión de abundancia de estos peces. ¿Tá? En este caso, los sábalos estaban jugando en el parque de los niños. Lo mismo lo venimos monitoreando desde hace un poco menos. No verificado. Con los trabajos que estamos haciendo desde el Laboratorio de Ecología Fluvial. Y este resultado en concreto fue liderado por un proyecto PAIE, llevado a cabo por Edgardo y por Facundo. Edgardo está conectado vía web, Facundo está acá presente. Y es un monitoreo que arrancó en 2020 y continúa mensualmente. Estamos registrando las abundancias de juveniles de diferentes especies de peces, ya no las larvas, que también las estudiamos, sino ya un poquito más crecidos, y viendo la variabilidad en el tiempo, cómo aumenta. Lo que vemos a grandes rasgos, estas gráficas son un poco complejas, pero les voy a guiar un poco por ellas. Es que la riqueza de peces, que son estas cajitas verdes, son la diversidad de peces que hemos ido sacando, parecen asociarse bastante bien a estas ondas rojas, que son la variación en temperatura. Hacia los veranos tenemos mayores diversidad de peces, hacia los inviernos hay menores diversidad. Esta otra línea azul es el nivel del río. ¿Tá? Y esta de acá abajo es la abundancia. Pasa más o menos lo mismo. Las mayores abundancias han sido en los veranos. Acá tenemos 3 veranos registrados. ¿Tá? Y hace inviernos menos abundancia de peces.
Pero, atentos, que el último periodo este de acá, todavía no tenemos datos procesados de más adelante para que luzca mejor la gráfica, pero bueno, coincidió lo que yo les decía, un aumento de temperatura a la vez que está aumentando el nivel del río y ahí las abundancias y diversidades de juveniles de peces explotaron. O sea que no todos los años funcionan igual estos ensambles. Y que este año haya pasado esto quiere decir que si estos llegan a grandes, la comunidad de peces va a aumentar, va a cambiar mucho en los próximos años, ¿no? Seguir estos procesos es una de las líneas de investigación que llevamos a cabo. Acá tenemos la foto de nuevo de la desembocadura. Este es el río Queguay, este es el río Uruguay. La foto de tapa que les mostraba es tomada acá en estos arenales, en esta zona. Y esto es en un periodo de inundación, ¿no? Como muchos de los márgenes del río Uruguay, en este periodo de inundación, una cantidad de planicies inundables se llenan de agua y ahí es donde sacamos todos estos juveniles. Esto es un juvenil de boga, estos también son bogas, hay un sábalo por ahí. Ya complejizando un poco más la cosa y con el set de datos más largo que hemos ido recopilando hasta el momento, es un set de datos que involucra datos de temperatura de diferentes fuentes, parte de CARU, parte de empresas, los datos del nivel del río de Salto Grande y datos de abundancias de peces sacados de una combinación de monitoreo de largo plazo que llevamos a cabo con varios otros investigadores específicos que les contaba hoy, y algunos, en los últimos años, algunos de los muestreos que llevamos a cabo desde el Polo de Ecología Fluvial en Paysandú. Si miran las líneas rojas, básicamente estos son los pulsos de temperatura desde el año 2005 a 2024. Vemos una serie de ondas en donde hacia los veranos la temperatura sube, hacia los inviernos baja, y así va fluctuando a lo largo de 18 años, una cosa así. En azul es el nivel del río, y en negro la abundancia de peces. Si prestan atención a lo largo de este periodo, cuando la onda azul coincide con la onda roja, o sea, cuando viene un pulso de inundación al principio del verano, al otro año tenemos un pico en abundancia de peces. A lo largo de los últimos 18 años eso pasó 3 veces, creo. Es algo bastante difícil de registrar. Y es todo un desafío hacer investigación que en general es financiada por un año o por 2 y tratar de describir algo que tiene una dinámica de 20 años. Pero bueno, y compilando estas bases de datos podemos empezar a entender un poco esas cosas. Lo vemos claro acá, en el año 2009 y al 2010 se llenó de peces, pasó lo mismo en 2012, creo que fue, 2018, 2019 la última, y ahora, atento a la línea negra acá, estos son muestreos estandarizados, digamos, ¿no? No es que es porque hayamos hecho más muestreos o nada. La abundancia por captura de unidad de esfuerzo fue muchas veces mayor incluso que la que más grande que teníamos registrada. Vino una crecida del río al principio de primavera y la abundancia de peces explotó este año. ¿Tá? Un poquito antes, si uno mira los datos de los muestreos de ictioplancton, que son las larvas de los peces, ve que apenas empieza el proceso de inundación, si uno muestrea con un copo bien finito, se muestra en la columna de agua y después se mira al microscopio si hay huevos y larvas de peces, enseguida ve los huevos y larvas de peces. En este caso, por lo menos el último pulso de inundación fue el que pudimos seguir más de cerca. Empezó a subir al río a principios de octubre, a mediados de octubre ya había larvas de todas estas especies, y después el muestreo ya de otoño o verano tardío, ya ven los juveniles en grandes picos de abundancia. Este funcionamiento cíclico y de largo plazo es bastante complejo, digamos, pero parece ser la regla. Ya que estamos hablando de ondas, de factores climáticos y cómo esto afecta a las comunidades, y nos quedamos con la idea de cómo estas olas de temperatura y caudal acumuladas generan picos en reproducción de peces, también tenemos que mencionar que las olas de frío también generan eventos de mortandad de peces. Esta es la temperatura que se ha ido registrando desde 2005 hasta 2024, y si ustedes prestan atención, yo acá hice una línea amarilla y una roja. La línea amarilla es cuando la temperatura del agua llega a 13 grados, la roja es cuando llega a 12 grados. Puse estas dos líneas, ¿por qué? Porque revisando información es la temperatura a la que muere, por ejemplo, los juveniles de sábalo. En varios trabajos ven que la temperatura mínima que toleran es más o menos 13, 12 grados. Y empezando a rastrear, bueno, a lo largo del año, cuando tuvimos esos inviernos tan fríos. Si ustedes ven ahora, este es este invierno. Y hacía varios inviernos que no nos tocaba nada de esto.
y googleé rápidamente las noticias, mortandad de peces, y enseguida uno empieza a ver. En el año 2010 hubo mortandades y hacían referencia a unas mortandades grandes de 2007. Después, acá de vuelta, en el 2018 una mortandad muy grande. Si usted ve la fecha de la noticia, agosto 2018, agosto 2010, y ahora está pasando lo mismo. O sea que es algo que se repite cuando es como una regla. Si el río Uruguay baja de 13 grados, ojo que es probable que haya mortandades. No necesariamente en el río Uruguay muchas veces, pero los tributarios al río Uruguay en invierno son más fríos porque es menos volumen de agua y la temperatura baja más. ¿tá? Nosotros esto lo conocemos a ciencia cierta, digamos, en el Queguay, que tenemos sensores de temperatura y ya sabemos que en esta época hay 2 grados menos en el Queguay, en la desembocadura del Queguay incluso, que en el Uruguay. Pero lo mismo aplica a todas las, seguramente a todos los tributarios y desembocaduras. Entonces la mortandad de peces que se está viendo ahora, no digo que sea exclusivamente la temperatura, puede ser una combinación de factores, probablemente, pero coincide que siempre ocurre con picos de frío en el río Uruguay. ¿Tá? Más adelante lo puedo mencionar de vuelta, pero digo que puede ser una combinación de factores porque sabemos que hoy en día muchos estudios de bioacumulación de contaminantes, uno hace un muestreo en 5 peces y 3 tienen una combinación de plaguicidas bastante alta, algunos metales. Entonces, quizás estresores que normalmente los peces pueden tolerar, si a la vez le agregás un estresor más fuerte, que es la temperatura, y los peces tienen que gastar energía tanto en mantener sus funciones vitales a esa baja temperatura y su sistema inmune, y además de desintoxicarse, porque los peces en el hígado están ciclando muchos de estos plaguicidas y liberándolos, es una hipótesis. Tendríamos que haber tenido una serie de datos antes que hubiera plaguicidas arriba para tener idea si esto es así o si solo la temperatura ya los mata. Ya que estamos hablando de eso. Ahora, ya yendo un poco más a lo que es mi línea de investigación, mi interés de estudio más fuerte son lo que es las redes tróficas. O sea, yo les decía, no voy a hablar específicamente de la biología de cada una de estas especies, si bien sí me interesa y sí hemos trabajado y hay un trabajo cada una de ellas, sino un poco en el rol que juegan las especies en el ambiente. Y eso, una forma muy interesante de conocerlo es analizando las redes alimenticias. O sea, viendo qué pez se come a qué come a qué en el ambiente y ver el rol que juega esa especie. Así podemos identificar, en el caso de una pérdida de una especie, qué función se está perdiendo, identificar cómo está fluyendo la energía en el sistema, ¿no? Cuáles son los recursos alimenticios más importantes. Si vemos una red trófica, esta figurita de acá, esta red trófica fue construida con datos de 1000 y pico de análisis de contenido estomacal de peces del río Uruguay, de todas estas especies, en donde básicamente cada línea acá representa un link alimenticio. Entonces, un pez que tiene un link con esto acá, que es materia orgánica, detrito, que sí que come el detrito, el barro del fondo, la materia orgánica en descomposición. Los otros que tienen estos links, estas uniones con peces, es porque son peces piscívoros. Uno así va armando toda la red. ¿no? Conocer cómo fluye la energía en esta red implica conocer cuál es el recurso basal, la fuente de materia orgánica, la fuente de energía que usan las redes alimenticias. O sea, la base esta, si son algas, si es materia orgánica en descomposición. Entonces, por un lado, hemos desarrollado algunas investigaciones, primero describiendo qué comen los peces. Yo les decía, esa red trófica se armó con datos de 1000 y pico de contenidos estomacales de muchas especies. Bueno, ese trabajo lo primero que hizo fue caracterizar 100 especies de peces del río Uruguay, por ejemplo, que comían, y clasificarlos en grupos tróficos. Este tipo de diagrama de acá, por ejemplo, lo que hace es agrupar. Cada letrita de esta es el nombre de una especie de pez. Agrupar todas estas especies son piscívoras. ¿tá? Las rojas son las piscívoras. Estas naranjitas son piscívoras, pero capaz también comen invertebrados. Estas otras acá son detritívoras, que son las que comen, uno abre los estómagos, tienen como ese barrito fino, que en realidad no es otra cosa que materia orgánica, muchas veces que viene de las cuencas, por ejemplo, hojas de los árboles que se empiezan a caer, se empiezan a descomponer, sufren un proceso de descomposición que quedan cada vez más finas y forman esa materia orgánica del sedimento. Y muchos peces comen simplemente eso. ¿tá? Todo este grupo de detritívoros comen eso. Hay otros que son detritívoros mayormente, pero también comen invertebrados, son estos que clasificamos acá. Hay otros que son omnívoros, quiere decir que comen en diferentes niveles tróficos de la red. Son muy variables lo que comen, pero comen más que nada invertebrados acuáticos. Otros más que nada plancton y otros más que nada invertebrados terrestres incluso. Hay peces que tienen su boca un poco orientada hacia arriba o nadan por la piel del agua, y cuando uno analiza qué es lo que están comiendo, encuentra una gran cantidad de insectos terrestres. Entonces, tenés una diversidad trófica increíble en estas redes, y el primer paso es tratar de decir, bueno,
con un muestreo de peces que hicimos desde las nacientes a desembocadura del río Uruguay, en colaboración con la Universidad de Brasil, obtuvimos muchos individuos de cada una de estas especies y vimos, bueno, vamos a saber qué come cada una de ellas. Parece algo muy básico, pero para muchas de las especies ni siquiera estaba reportado al momento. ¿Ya? Después de conocer eso, otra de las preguntas de investigación que particularmente nos interesan es saber cuál es la base de todas esas redes tróficas. O sea, ¿de dónde sale la energía que asimilan esas redes tróficas? Sabemos que en una red trófica el sol es la primera fuente de energía, los productores primarios, las plantas, las algas, con la luz del sol y el carbono, pueden fijar el carbono de la atmósfera en sus tejidos, y eso hay un animal que se lo come, otro animal se come a ese animal, y así empieza a fluir la cosa. Nosotros en los sistemas acuáticos está bastante discutido y es bastante variable, no conocemos muy bien cuál es el primer paso de esa red alimenticia. Por un lado, sabemos que son las fuentes autóctonas, que le llamamos autóctonas porque son fuentes de energía que se crearon dentro del agua. ¿Tá? Por ejemplo, las plantas, las algas, que fijan un carbono que está disuelto en el agua, en sus tejidos, y después vino un invertebrado, se lo comió, vino otro pez, se comió ese invertebrado, vino un pez piscícola, se comió ese pez, y ahí fluyó la energía a lo largo de toda esa cadena. ¿Tá? Entonces, las fuentes autóctonas principales son las algas que hay en el fondo, nosotros le llamamos perifitos, van a ver en algún lado, perifitos no es otra cosa que lo verde de las piedras. Cuando las piedras quedan resbalosas, es porque tienen una capa de algas que se llaman perifitos, que las comen los caracolitos, los invertebrados, algunos peces las comen directamente, y es una fuente de energía muy importante y es muy nutritiva para los peces. Por otro lado, también sabemos que hay fuentes que le llamamos alóctonas, que son subsidios que vienen de otro ecosistema, no son producidos en el sistema acuático. Entonces es como si fuera, si vemos el ecosistema como una unidad, es como si necesitara energía de otro lado, digamos, básicamente, porque es de las hojas, las ramas que caen de los árboles que hay a las orillas de los ríos, empiezan a descomponer. Esa materia orgánica también es colonizada por una cantidad de invertebrados, siempre los invertebrados y microorganismos son clave en eso, empiezan a comer eso y ahí entran en la red trófica. ¿Qué importa si es un tipo de fuente alimenticia o la otra? Bueno, importa bastante en términos de, por ejemplo, conocer cómo no impactar ese flujo de energía en las redes tróficas. Si vos tenés redes tróficas basadas en material terrestre y podás todos los árboles de la zona riparia, cortás esa entrada de energía, vas a afectar mucho, no a una especie de pez o a dos, a toda la red trófica, a todos los peces que estén conectados por eso. ¿Tá? Lo mismo con las algas. Sabemos que, por ejemplo, el exceso de nutrientes produce muchas algas. Bueno, ¿qué pasa si aumentas mucho un alimento con respecto a otro? Eso va a cambiar, ya te digo, no una o dos especies de peces, va a cambiar toda la red trófica y todo el funcionamiento del ecosistema. Entonces, es como bastante clave. Y está muy discutido qué tan importante es una fuente y otra. Nosotros en nuestro modelo de estudio, que es el río Queguay, que es uno de los grandes tributarios del río Uruguay en nuestro país, venimos estudiando desde hace 2 años, cada 3 meses, algunos de los acá presentes han ido, de muestreo. Cada 3 meses muestreamos estos 7 sitios desde las nacientes a la desembocadura y analizando la composición isotópica de los tejidos, ya ponemos un poco más complicados, pero es ver de dónde viene el carbono que está en los músculos de los peces, si vino de un alga o si vino del detrito. Lo que hemos ido observando es que básicamente hay un gradiente muy fuerte en donde desde las nacientes a la desembocadura la biomasa pasa de depender de algas a depender de detrito. ¿Tá? Para cada uno de los 8 muestreos que hicimos, acá cada figura es uno de los muestreos, se repite el mismo patrón, que si ven que las barritas verdes van en bajada. Eso quiere decir que la proporción total, esta barra es la proporción total de todos los peces que colectamos. ¿Tá? Y mediante unas ecuaciones bastante complicadas se llega a qué proporción de toda esa cantidad de peces que sacamos proviene de las algas, o sea, fueron generados a partir de toda una cadena que empieza en las algas, y que parte de toda una cadena que empieza en el detrito alóctono, en la materia orgánica. Y lo que vemos que eso no es igual en todo el río, es variable, eso hace que diferentes zonas del río tengan diferentes importancias y diferentes redes tróficas. Y los peces que se mueven a lo largo de todo el río justamente se pueden beneficiar de alimentarse en un alimento más nutritivo en alguna época, de lo que fuera. ¿Tá? Básicamente los peces son autóctonos, o sea, son generados por carbono del sistema mismo en las nacientes. Esto pasa sobre todo porque en el río Queguay las nacientes son a pleno basalto, no hay mucho monte, entra mucha luz, cualquiera de esos arroyitos son todo algas, y bueno, tenemos mucha diversidad de peces, unas cadenas tróficas muy diversas, muy complejas, a pesar de ser un arroyito chiquito, y en parte es porque
tiene mucho alimento de calidad nutricional muy alta, son las algas. Hacia aguas abajo, la mayoría de las redes tróficas empiezan a depender más ya de esta materia orgánica. En parte también tiene que ver con un viaje que hace y una colonización que hace la materia orgánica desde que se cae de un árbol. La mayoría de esto se origina cuando un árbol genera una rama, una hoja nueva, un fruto, y después eso cae y termina yendo al ecosistema acuático. Esa hoja se empieza a ser degradada, se coloniza por hongos, por bacterias. Después hay algunos invertebrados que comiendo esos hongos y bacterias la van rompiendo. La corriente se la lleva aguas abajo, se va colonizando cada vez más, de más hongos, más bacterias, más invertebrados. Empieza a quedar cada vez untada, por decirlo de alguna forma, de unos biofilms que muy ricos en nutrientes, en ácidos grasos también, y de todo un poco. Y a medida que el río fluye aguas abajo, la calidad de ese detrito es mucho más importante para los peces. No es lo mismo comerse una hoja recién caída de un árbol que no tiene muchos nutrientes que pedacitos de hojas que ya fueron siendo colonizados por una cantidad de bacterias, hongos, invertebrados, etc. Entonces, un poco eso puede explicar este patrón de por qué recién aguas abajo es que esta materia orgánica que viene de los árboles es utilizada. Puede haber un proceso de maduración que requiera de hipótesis y resultados preliminares, pero que pintan interesantes. Entonces, por un lado, en estos pequeños sistemas conocemos que podría haber este gradiente desde subsidio de algas a subsidio de detrito, que es un poco opuesto a lo que plantea la teoría, que es basada en arroyos de Europa y Estados Unidos, pero son otro tipo de arroyos, son arroyos que nacen en bosques de pinos y en determinada altura y no tienen luz, es otro sistema. Pero ¿qué pasa en el río Uruguay, digamos, no? Estamos viendo que desde nacientes hace desembocadura en estos arroyos hay este proceso de maduración, los peces empiezan a usar más detrito. Bueno, ¿qué pasa cuando esto, que no deja de ser una carretera, se contacta con el río Uruguay, gigantesco? ¿Qué está pasando en las redes tróficas del río Uruguay? Bueno, eso analizamos en este trabajo, por ejemplo, y lo que vimos básicamente es que la gran mayoría de la red trófica del Uruguay es basada en el detrito, o sea que está recibiendo todo este material orgánico ya procesado y madurado de diferentes arroyos, y su calidad seguramente sea máxima, a la vez que es un río muy turbio y es difícil que crezcan algas cuando hay mucha turbidez porque entra poca luz abajo, y esta combinación de factores puede hacer que la mayoría de la biomasa de peces en realidad en el río Uruguay viene de su conexión con el bosque ripario. Esto no es otra cosa que ver la conexión entre dos ecosistemas. No podemos hablar de sistemas acuáticos y terrestres por separado, estamos viendo que intercambian energía todo el tiempo, ¿no? Más allá, aprovechando un poco esta base de datos que teníamos de largo plazo, identificamos cuáles algunas de las especies de peces que representan mayor proporción de la biomasa. O sea, sí, sacamos 100 kilos de pescado, pero de esos 100 kilos de pescado, casi 50 kilos son sábalo. Hay una especie que es claramente dominante en la biomasa de peces, y el sábalo, ¿de dónde obtiene su carbono? Del detrito. Es un bicho que come ese barro, esas materias finas, que no es otra cosa que todo este detrito condicionado. Entonces dijimos, bueno, entonces vamos a seguir cómo varía la biomasa de sábalo en el tiempo como un indicador de cómo varía esta fuente de energía del sistema terrestre, este subsidio en el tiempo. Y al hacer eso lo que vimos es que básicamente había una correlación significativa entre la magnitud de los pulsos de inundación a lo largo de los últimos 12 años y la cantidad de la biomasa que proviene del bosque ripario. Quiere decir, cuando hay inundaciones pasa a haber más sábalo, el sábalo está hecho con carbono terrestre. O sea que, más allá de aumentar la abundancia de una especie en particular, todo el funcionamiento del sistema está cambiando a raíz de estos pulsos de inundación que ocurren en los momentos justos. Aumenta mucho la cantidad de peces que justamente se alimentan de estos, directa o indirectamente, de estos recursos terrestres. Entonces la conectividad entre los sistemas acuático y terrestre varía en función de los pulsos de inundación, ¿no? En este otro trabajo un poquito más reciente pasamos un pasito más, que lo que hizo fue, se cuantificó en términos de energía ya. Esta figura acá está en joules, por ejemplo, de energía en toda la red trófica que deriva del detrito. Y vimos que justamente asociado a los picos de abundancia de sábalo y después de las crecidas, este color celestito es la proporción de la energía total que hay en la red trófica que deriva directamente de esta materia orgánica terrestre, de este detrito. Y vemos que hay pulsos de eso. Es decir, que los pulsos de inundación afectan toda la energía que hay en las redes, ¿no? Eso por un lado en cuanto a los trabajos realizados, en lo poco que conocemos, en cuanto a los trabajos realizados sobre cómo funcionan naturalmente las redes tróficas del Uruguay.
Dentro de esto hay grandes aspectos que todavía desconocemos, que es la distribución espacial de los peces en el río. Por ejemplo, si a lo largo de todo el río Uruguay están las mismas comunidades de peces, hay especies que están más adaptadas a un sitio u otro. Bueno, hay algunas cosas que están siendo estudiadas ahora, que se parte es la tesis de Pilar Ojeda, por ejemplo, está tratando de usar las bases de datos de la CARU, que hace monitoreo hace mucho tiempo a lo largo de todo el río para ver si hay estructuración espacial en diferentes lugares. Después estamos tratando de avanzar en eso, no solo nosotros, colegas brasileños que trabajan en el río Uruguay medio y alto también, pero bueno, de lo poquito que conocemos ahora, les cuento un poco. Pero sabemos que no estamos en un ambiente tampoco en donde tengamos 100% funcionamiento natural de nuestros ecosistemas. Sabemos que hay varias amenazas a la biodiversidad que operan en nuestros sistemas. Por ejemplo, por algunas... ¿Cómo? Nosotros. Sí, bueno, somos todos nosotros en realidad, sí. Hay como justamente el impacto humano sobre los ecosistemas a nivel global causa pérdida de hábitats, que es una de las primeras razones de pérdida de especies a nivel global. La pérdida del hábitat es algo que es un concepto bastante general, pero uno puede perder el hábitat cuando es una especie de selva y se deforesta la selva, o uno puede empezar a perder el hábitat cuando el hábitat se degrada de tal forma que ya no puedo vivir en él. ¿Ya? Por ejemplo, la fragmentación de ambientes es una de las causas de pérdida de biodiversidad más importante en los sistemas de ríos y arroyos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se fragmenta un sistema, un río, un arroyo. Una represa. Con las represas, por ejemplo, son uno de los principales estresores. Otro de ellos es la degradación de hábitats dada por la contaminación. Hay ciertos niveles de contaminación que algunos organismos no pueden tolerar y ya no pueden utilizar esos ambientes, ¿no? También hay sobreexplotación, hay otros temas, pero por otro lado, una de las fuentes de pérdida de diversidad más grande también son las especies exóticas invasoras. En Uruguay, y en el Uruguay no nos escapa eso claramente, tenemos especies, invertebrados y otros grupos de invasores, pero sobre todo tenemos varias especies de peces y algunos invertebrados que sabemos que están ocasionando algún impacto sobre las comunidades nativas. En cuanto a las especies de peces exóticas, se han registrado por lo menos 5 especies de peces exóticas en el río Uruguay. ¿Tá? No todas las 5 tienen el mismo estatus, o son iguales de frecuentes, o son al día de hoy el mismo problema. La carpa asiática es más frecuente, todos los pescadores artesanales la pescan en alguna medida, sabemos que está ahí, desconocemos qué impacto tiene directamente sobre las otras comunidades, pero sabemos que está establecida en el río del Plata interno hace mucho tiempo y en el río Uruguay ha empezado a avanzar y se colecta. Y después esporádicamente se han colectado 2 especies de esturiones, esto ha sido asociado a eventos de escape de los esturiones desde los criaderos que hay en el Río Negro, y 2 otras especies de carpas que también se cultivan en la acuicultura. Muchas veces se promueven estos emprendimientos de criar peces y el paquete tecnológico a veces viene asociado ya a una especie exótica. Se empiezan estos criaderos y es casi inevitable que en algún momento los peces en alguna crecida, a veces los criaderos son hasta jaulas en el mismo río, terminan escapándose y estableciendo poblaciones naturales. Hay algunas especies como la carpa cabezona y la carpa víbora que han aparecido en el Uruguay por ahora, esporádicamente, pero ya hay varios registros. Desconocemos a futuro si van a poder establecer poblaciones, impactar o si es algo esporádico en el momento. Sabemos que la carpa sí lo ha hecho, desconocemos mucho su impacto. Y después hay algunas especies de invertebrados que se han puesto muy abundantes y frecuentes en todo el territorio. La almeja asiática, esta corvícula, que es la clásica almeja doradita con estrías bien marcadas, que hasta cuando uno compra arena de alguna arenera llegan viniendo. Y el otro, el mejillón dorado asiático invasor, son de las más importantes. ¿Tá? Nosotros hemos hecho alguna investigación en cuanto a los efectos de la invasión del mejillón dorado, que es un mejillón de agua dulce que no existía en nuestra región y que vino en forma de larva seguramente, en el agua de lastre de buques. No, él habló del agua de lastre en la charla pasada, ¿de acuerdo? Que es básicamente cuando los buques toman agua en su puerto de origen para nivelar su carga, en esa agua hay larvas de animales, y después llegan a caerles largas.
¿tá? Eso pasó con el mejillón dorado, en el cual se asentó a partir de la década del 90 en toda la cuenca del Río de la Plata, y ahora, si ustedes van al Río Negro, al Río Uruguay, cualquier piedra que agarren básicamente tiene unos mejilloncitos, bueno, esos son chinos, ¿no? No estaban acá. Pero bueno, de los impactos más fuertes que tenemos en la región es la fragmentación, ¿tá? Esta foto, ¿alguien sabe dónde es? Esta foto es aguas abajo de la represa del Palmar, en el Río Negro. Y no sé si se ve bien, pero todos estos acúmulos negros que ven acá, en realidad son peces, son grandes cardúmenes de sábalo, están intentando migrar aguas arriba, parte de su ciclo de vida, después de estos eventos reproductivos, que los juveniles migran aguas arriba para alimentarse en las cabeceras a lo largo de toda la red hídrica. Bueno, estos se acumulan en una forma excesiva y aguas abajo de la represa del Palmar, no tienen sistema de pasaje de peces ni de nada, quedan muy vulnerables porque incluso cuando la represa hace manejos de cambio de nivel de agua, por ejemplo, cierran las compuertas de golpe, baja muy rápido el agua y peces que hasta quedan afuera del agua y terminan muriendo. De este año hubo varios eventos de mortandad, es algo que les suele suceder, sobre todo cuando hay mucha abundancia de sábalos como este año. ¿Tá? Esto, por un lado, fragmenta el hábitat y por otro lado, genera una zona de mucha acumulación de peces en una situación de mucha vulnerabilidad que también parte van muriendo. Si pensamos en la cuenca del río Uruguay, vemos que tenemos 4 represas a lo largo del río Uruguay, en el curso principal. Si bien en Uruguay solo tenemos una, que es Salto Grande, hay 3 represas que son más nuevas que Salto Grande, creo que una de ellas se terminó de construir en 2011, recién, en la parte alta del río Uruguay. Por suerte todavía tenemos 1000 kilómetros de ríos sin represas, que eso a nivel mundial es casi único. Son muy pocos los ríos de esa distancia que no tengan represas, pero acá esto en blanco que marco acá son 2 proyectos de represas que hay desde hace tiempo, que es Panambi y Garabí, que están proyectadas para hacerlas en algún momento y que ahí sí terminarían de ir cortos, pequeños tramitos. Y después en la cuenca tenés otras 6 represas, algunas de ellas en serie. En serie es cuando tenés una represa, a los pocos kilómetros otra, a los pocos kilómetros otra, como pasa en el Río Negro. ¿Ya? ¿Qué impactos han observado de esta fragmentación del ambiente en los peces? ¿Hay algún impacto? ¿Hemos observado algo? Bueno, si bien carecemos de monitoreos de largo plazo, estudios en concreto sí empiezan a haber algunos efectos. En la parte alta del río Uruguay, por ejemplo, unos colegas que trabajan en la Universidad Federal de Santa Catarina han visto, por ejemplo, que luego de la construcción de todas estas series de represas, empezó a disminuir la biodiversidad de peces. Los ensambles de peces son cada vez más diversos. Hay especies que empezaron a desaparecer y estas represas se terminaron de construir todas. Creo que 2011 fue la última. Entonces ya denotan cierto. Y ya empiezan a haber algunos impactos. A nivel poblacional, por ejemplo, el dorado es una especie de mucha importancia pesquera y en la pesquería deportiva y es foco de mucha investigación. En esta zona del Alto Río Uruguay hay unas poblaciones de dorado que quedaron fragmentadas entre estos tramos de río y han hecho unos estudios genéticos que lo que ven es que la viabilidad genética de esas poblaciones van caída. Los modelos que hacen es que esa población no va a poder sustentar una población estable por mucho tiempo, queda una pequeña población aislada aguas arriba de las represas sin contacto con las otras, y dado el ciclo de vida de estos peces es muy poco viable que esa población prolifere sin un flujo génico nuevo. Es decir, se empiezan a reproducir entre la misma población, entre hermanos, entre peces más relacionados y empiezan a caer su viabilidad poblacional, básicamente. Después en el Río Negro nosotros tenemos 3 represas en serie y son algunas de las represas más viejas de toda la cuenca del Río de la Plata. Algunas de ellas, hay una que es del 40, creo que es Rincón de Bonete, si no estoy equivocado. Bueno, aguas arriba de estas represas no existen más peces migradores. ¿tá? Las especies de peces migradores como sábalo, dorado y boga llegan hasta la represa del Palmar y ya aguas arriba de eso no hay más. ¿tá? Y uno podría pensar, bueno, pero capaz que no era ambiente de estos peces, no había estos peces antes ahí, porque tampoco tenemos datos demasiado fidedignos para decir que no están porque se extinguieron. Capaz que nunca estuvieron ahí. Ahora, cuando uno empieza a monitorear algunos sistemas como el río Queguay, que tiene 2 o 3 saltos de agua, algunos de ellos de 2 metros de alto, e igualmente tenés todas estas especies en las nacientes, dice, bueno, los ríos negros tenían que haber estado seguramente. ¿tá? Y si uno empieza a recopilar información, como hizo Franco Teixeira, por ejemplo, en un trabajo que está en preparación ahora, uno encuentra registros bien antiguos. Esta foto
bien, bien pintoresca. En realidad es un registro histórico del año 51 en el río Tacuarembó, que es parte del cuenca del Río Negro, en donde es una pesquería familiar y se ven por lo menos 4 dorados grandes y hay una tarrina media monstruosa ahí. O sea que dorados de ese porte llegaban a colonizar estos sistemas. ¿No? Con la construcción de estas represas en serie, cortamos su ciclo de distribución y a lo largo del tiempo se terminaron, las poblaciones que podían haber quedado encerradas ahí, terminaron desapareciendo. ¿No? Si nosotros pensamos, por ejemplo, que esta es la distribución más o menos de las especies migradoras, estas que tanto nos importan, del río Uruguay, y que aguas arriba de la represa del Palmar, su distribución se extinguió básicamente. Y aguas arriba de estas represas, los trabajos están diciendo que están disminuyendo y que están en peligro. Uno ve que, sin querer ser demasiado terrorista, pero por lo menos un tercio de la distribución de estas especies está viendo afectado por la fragmentación de hábitats. Y bueno, y hay alternativas. Tampoco es que no exista forma de prever o subsanar esto. Existen sistemas de transporte de peces. La mayoría siguen siendo ineficientes, pero bueno, como todo en ciencia, uno le mete cabeza a una línea de investigación de algo y empieza a mejorar las cosas. Hay algunos sistemas de pasaje más eficientes que otros, pero bueno, yo que sé, las represas de Río Negro, ninguna de ellas tiene ningún sistema de transporte de peces. Ni se planteó de origen, ni se plantea ahora hacerlo. Yo sé que ha estado arriba de la mesa algunas veces. En estos ríos tienen sistemas bastante ineficientes. Algunos de ellos, yo en el río Ijuí tengo colegas que estaban trabajando en eso, incluso tienen medidas como hasta que cargan a los peces en camiones y los llevan para arriba. En Brasil se está haciendo muchas acciones para mitigar esos impactos de las represas, pero igualmente por ahora son bastante insuficientes, digamos. ¿Tá? Más allá de eso, más allá del impacto del muro en sí mismo de la represa lo que hace es poner un muro y generar un embalse. Cuando uno genera un embalse, uno lo que hace es transformar un sistema que tiene ciertas características, un río con aguas corrientes, a transformar algo así como un lago gigantesco. ¿Tá? Eso también tiene impacto en los peces en sí mismos. ¿Tá? Y este trabajo de los colegas argentinos, de Castaldo y colaboradores, por ejemplo, lo que analizaron es también con una serie de datos de muchos años, es la reproducción de estos peces migradores aguas arriba de la represa de Salto Grande. ¿Tá? Y ellos lo que ven es que en toda el área del embalse las especies migradoras ya no se están reproduciendo, no encuentran larvas de especies migradoras allí. Las especies migradoras se están reproduciendo aguas abajo del embalse y en la zona donde todavía el río funciona como un río relativamente. ¿Por qué? Porque necesitan esa correntada, ese ambiente para reproducirse. Eso es lo que desencadena su reproducción. En el embalse se reproduce una cantidad de otras especies locales, ¿tá? Que eso en última instancia lo que hace es que en estos 70 kilómetros de largo que tiene el embalse son zonas que se perdieron para la reproducción de especies migradoras. Se beneficiaron probablemente una cantidad de especies locales que les va bien en este ambiente más lacustre, digamos, pero ya cambiaste todo el ensamble. Y estas especies migradoras, que además son de importancia económica, comercial, 70 kilómetros de área reproductiva perdidas, momento a otro. Son cosas que a veces hay que ponerlas todas juntas sobre la mesa. Este es otro trabajito, solo cortito, que lo que analizan, ven que incluso las larvas muchas veces pueden pasar vivas por las turbinas de la represa de Salto Grande. Eso parece una buena noticia parcial, porque en realidad las larvas que lleguen hasta ahí, sí, algunas pueden pasar vivas aguas abajo, aparentemente según este trabajo, lo que si nada pasa aguas arriba. O sea, la población que queda aguas arriba de la represa, sus larvas y huevos derivan aguas abajo, se van aguas abajo, pero nunca vuelven. Entonces, también es como una trampa, de alguna manera, ¿no? La zona inmediata a la represa, igual que les mencionaba para el Palmar, esto es con Salto Grande, se vuelve una zona en donde se acumulan gran cantidad de animales queriendo migrar, animales gigantes. ¿Tá? La zona de la represa de Salto Grande, no sé si alguno conoce, pero los últimos, creo que son 800 metros, se denomina zona de exclusión. Ahí no se puede realizar actividad de pesca, excepto un guía de pesca argentino y un uruguayo que se le da licencia para que pueda operar ahí y lleva guías, y tiene que ser con cierto reglamento y con devolución y con todo. Pero, claro, ahí sacan los dorados esos de 25, 30 kilos, unas bestias y surubí, pero no es otra cosa que pescar en una pecera, peces que están intentando realizar su ciclo y que desconocemos al momento qué es lo que pasa, pues si logran reproducirse ahí, si están un tiempo y se vuelven, si eso es una trampa, digamos, de que quedan ahí queriendo moverse el resto de su vida, se generan este tipo de zonas complicadas. En concreto,
no tenemos una serie de datos estandarizada y que nos permita demostrar si hay especies que se han perdido por la construcción de Salto Grande y lo que fuera. Todo el mundo habla de estas dos, que es el salmón criollo y el pacú. ¿Tá? Los pescadores artesanales dicen, no, yo cuando era chico ante la represa se pescaba pacú, se pescaba salmón criollo grande. Algún dato de algún monitoreo los menciona, pero bueno, es simplemente una posibilidad que estas dos especies, que casualmente son dos especies que además son frugívoras, se alimentan de frutos del bosque nativo, básicamente. Son especies que dependen un poco también de estos pulsos de inundaciones para alimentarse, además, porque cuando sube el agua, se meten al monte donde hay frutos y comen frutos. Son especies de mucha importancia en las pesquerías y que llegan a grandes tamaños. Hoy en día, salmón criollo aparecen juveniles nada más. No sabemos los adultos por qué no bajaron mucho sus abundancias. Y pacú no se registra uno desde el 80. Pero bueno, es dudosa si realmente alguna vez hubo o si es... Pero son muchos los pescadores artesanales que dicen que sí, que había y que hay que empezar a buscar un poco más registros históricos. Estos son dos de las especies que más se sospecha que la represa puede haber afectado directamente. Pero claramente es una pared que bloqueó el flujo de todos los peces que pueden venir desde Paraná y tratar de migrar hacia el Uruguay medio, ¿no? Este trabajo, que sí lo hicimos en parte desde mi laboratorio y en colaboración con investigadores del CURE, con varios investigadores de peces y geociencias, lo que hicimos es un poco analizar la diversidad de peces y la diversidad trófica, ya un poco viendo la diversidad de interacciones alimenticias que hay en las comunidades de peces en todo el Uruguay, desde la naciente a la desembocadura, en colaboración con dos universidades de Brasil que todos medios a la misma vez hicimos el mismo muestreo en diferentes lugares, se obtuvieron los peces, se procesaron todas las muestras, y desde las nacientes a las desembocaduras del río Uruguay, estas figuras de acá que también son complicadas, pero les muestro. Esto es el kilómetro desde la naciente. O sea, el kilómetro cero quiere decir que este es el punto que estaba en la naciente del río Uruguay y el kilómetro 1800 es la desembocadura del río Uruguay. Lo que vimos es la diversidad de especies, vimos que hay rasgos generales, así que la línea sombreada es en la performance del modelo. Hay un aumento en la diversidad de especies hacia la desembocadura, cada vez el río va teniendo más especies, pero si vos miras los puntitos asociados a estas líneas, que son las represas, uno ve que luego de algunas represas, por ejemplo, luego de estas, acá hay dos represas juntas, en el Alto Río Uruguay, la diversidad cae de 20 a 8 especies. ¿Tá? Conforme el río fluye y como les decía, tiene todavía 1000 kilómetros de río libre, la diversidad de especies aumenta, vuelve a caer un poquito aguas abajo de Salto Grande, localmente, y después se vuelve a recuperar. Lo mismo pasa con la diversidad trófica estimada a partir de datos de contenidos estomacales, viendo qué cantidad de cosas comen los peces. También hay una caída en esa diversidad funcional, y lo mismo con otros indicadores de diversidad trófica. O sea que vemos que a rango general hay un patrón de que aumenta la cantidad de especies aguas abajo, pero localmente las represas están afectando ese patrón también. ¿Tá? No solo en una o dos especies particulares son las migradoras, sino en toda la diversidad de peces. ¿No? Esto es parte del doctorado de Anaí López, que recibió hace un par de meses. De todo nuevito, le estoy trayendo cosas. ¿Qué pasa con el tema de la degradación de hábitats y la contaminación? ¿Qué sabemos de eso? ¿Tá? Y para eso no puedo dejar de mencionarles, primero, si vamos a hablar de calidad de agua, ¿qué sabemos de la calidad de agua del río Uruguay? Muy cortito, no me voy por la rama, pero bueno, la Comisión Administradora del Río Uruguay tiene dentro de sus funciones monitorear la calidad de agua continuamente en el Río Uruguay, y lo que sabemos, a partir de información que publica el Comité Científico de la CARU, es que básicamente tenemos puntos en donde tenemos contaminación microbiológica importante. Estos son coliformes fecales y sobre todo son asociados a los efluentes cloacales de las ciudades, muchas de ellas sin tratamiento, entre ellas Paysandú, todavía. Tenemos una carga de concentración de plaguicidas en el río, hay 30, 40 plaguicidas en el agua del río detectables. No quiere decir que sean en concentraciones letales todos ni nada, pero están ahí. En algunos puntos hay algunos metales y, como hemos evidenciado, en algunos veranos ocurren floraciones de algas tóxicas. Esos son como entre los principales problemas que viene teniendo el río. Considerando una cantidad de compuestos en su conjunto y traduciendo todo esto en un semáforo de verde, amarillo, rojo, de qué tan mal o bien está el río, y sectorizado entre la costa uruguaya, el canal y la costa argentina, esta es la imagen general. Digamos, en la mayoría del río cae en categorías de aceptable y buena,
nunca excelente tampoco, y en algunos puntos la calidad roja. Esto es una foto de un año, esto es dinámico y depende mucho, esto se hace en base a 20 o 30 contaminantes, depende mucho de los contaminantes que uno ponga en juego. Pero es para decir este grande rasgo del río Uruguay. Si ustedes dicen está contaminado, está hecho pelota, bueno, no es que esté hecho pelota, si lo comparamos a nivel regional, no es uno de los ríos ni cerca más degradados. Tampoco está en una calidad de agua óptima o excelente. ¿Ah? Es marginal según lo que vayan mirando. De entre los contaminantes de mayor preocupación están los plaguicidas. Hay algunos plaguicidas que aparecen en concentraciones en agua que a veces superan límites que se sabe luego de los cuales se vuelven tóxicos, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, ¿qué pasa con los peces? Bueno, uno de los primeros estudios que analizó, por ejemplo, hallazgos de plaguicidas en peces es en el marco de la creación del área protegida, esteros de farrapos de islas del río Uruguay. Aparecían algunas mortandades de peces, se analizó la concentración de algunos plaguicidas y se encontraron, por ejemplo, muy elevadas concentraciones de endosulfano. Un plaguicida que hoy en día está prohibido, pero en aquella época era permitido. Se encontraron en niveles bastante por encima de lo permitido en músculo de varias especies de peces. O sea es, marcando, creo que, un antecedente para nuestro país en eso en cuanto a señalar una problemática, ¿no? Después sucedieron una serie de investigaciones en donde se analizaba la cantidad de plaguicidas en peces de importancia comercial. Todos ellos, hay muchos de ellos, destacan que uno analiza plaguicidas, analiza 90 compuestos y encuentra 10, 15, 3. A ver, en estos casos analizaban, los primeros analizaron, había en esa lista de 80, 90 compuestos, detectaron en total 30 compuestos diferentes en puro de peces. Después saber qué significa eso para la salud del pez, si se puede comer o no, es todo tarea de toda otra área, digamos, ¿no? Pero bueno, la CARU, por ejemplo, la Comisión Administradora de Uruguay, sigue periódicamente muestras de músculo de peces para ver si los peces son aptos para consumo o no, en función de los plaguicidas que tienen y de otros contaminantes. Los resultados suelen ser que en general los peces son aptos para consumo, pero sí se detectan unos cuantos compuestos. ¿Tá? Y hay algunos efectos, algunos casos puntuales de un dorado capturado en tal lugar que, bueno, no, no hubiese sido apto para consumo. No es blanco o negro, entonces son muy difíciles de interpretar esas cosas. En general, la medida de contaminantes que tienen no impiden su consumo al día de hoy, eso sigue igual, pero sí cada tanto se encuentran algunas concentraciones que son de preocupación o que son superiores a las normativas que establecen otros países, porque Uruguay no tiene normativa específica para músculo de peces. Bueno, para algún compuesto la CARU tiene, pero... y bueno, estos monitoreos siguen y se ha visto que sobre todo los plaguicidas son importantes. En este otro trabajo vieron que también no solo se encuentran plaguicidas, sino se encuentran fármacos. O sea, todos los medicamentos que nosotros utilizamos, básicamente son eliminados por nuestra orina, eso va a la alcantarilla y eso va a un río. ¿Tá? En este trabajo de Carrequir y Borde, por ejemplo, encontraban carbamazepina, que es un antidepresivo, y atenolol, que es un medicamento para la hipertensión, acumulado en los músculos de peces de importancia comercial. En concentraciones bajas y que no implicaría riesgo para el consumo y lo que quieras, pero bueno, imagínate, terminan en el músculo de pez, o sea, están ahí. O sea, ¿cómo está impactando esta contaminación las comunidades de peces? Es un gran tema de investigación y es muy difícil de abordar. ¿Ah? Hay una cantidad de líneas de investigación hacia eso, pero desconocemos el efecto. Hay investigaciones nuevas que además sugieren que además de que los plaguicidas, por ejemplo, sean asimilados y ese problema, el que estén en agua hace que algunos peces eviten ciertos lugares. Hay mucha investigación nueva que lo que ven es que los plaguicidas tienen un efecto repelente, si se quiere, de que los peces pueden detectar zonas en donde hay compuestos de plaguicidas y evitarlas. Y eso ocasiona una fragmentación del hábitat invisible. Ocasiona, durante pulsos donde llueve mucho de las cuencas agrícolas y van estos plaguicidas, puede pasar que determinado río tenga una señal que los peces ya no miden por ahí, y eso es bastante más complejo de analizar también, ¿no? Por último, les cuento unas cositas más y terminamos. Ya los tengo podridos. Hemos estado investigando bastante sobre cuáles son las consecuencias de la invasión de este mejillón dorado sobre el río Uruguay, sobre todo en las redes tróficas. Lo que vimos es que desde el año 2000 se detecta el mejillón dorado en el río Uruguay y se detecta principalmente ya asociado a problemas
económico sobre todo. Una cosa que pasa con el mejillón este que me olvidé de comentar, es que el mejillón crece sobre tuberías, sobre infraestructura industrial y las rompe y ocasiona costos económicos muy importantes. Salto Grande tiene que parar por determinado tiempo, deja de producir energía para limpiar toda su infraestructura de los mejillones que crecen en esos caños y los terminan rompiendo. Lo mismo la OCE, se empieza a detectar a nivel de los problemas que tenía OCE en sus tuberías. Entonces eso es un poco así un motor de bastante investigación en cuanto al mejillón dorado, de cómo lo combatimos, porque también, más allá del impacto ecológico, tiene un impacto económico. Las investigaciones nuestras se han centrado más en el impacto económico, en realidad, pero justamente lo que nos interesaba saber es que hoy en día hay algunas especies de peces que uno ve de qué se alimenta, analiza su contenido estomacal, le pregunta a pescadores, che, ¿qué había en la panza? ¿Qué es un mejillón? Mejillón. Hay peces como la boga, que es un recurso muy importante en el río Uruguay, y es un pez muy rico además. Casi uno abre una panza de una boga en Uruguay, está llena de mejillón. Y uno pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasó? Llegó el mejillón, empezó a comer eso, y dejó de comer otra cosa. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en el río? ¿Y cómo afecta que los peces estén todo el tiempo comiendo el mejillón sobre los otros invertebrados? Bueno, entonces han sido investigaciones que hemos ido abordando en diferentes líneas, que han formado parte de las tesis de posgrado, por ejemplo, de nuestro estudiante Ivana Silva, que ahora está haciendo su doctorado, profundizando en esas líneas todavía. Pasito a pasito vamos averiguando algunas cosas. Con unos experimentos, por ejemplo, que hicimos en el río Uruguay, poniendo unas jaulas metálicas completamente cerradas, en donde no pudieran entrar los peces, quisimos ver qué pasaba cuando crecía mucho mejillón y los peces no se lo podían comer. ¿Qué pasaba en esa parte del suelo con los otros invertebrados? Y como modo de control, una jaula sin tejido para que los peces pudieran entrar. Y ahí cuantificamos que, por ejemplo, los peces naturalmente están removiendo el 80% de los mejillones que se asientan. O sea que en la jaula donde no podían entrar los peces había 80% más de mejillón que el otro. Y cuando había mucho más mejillón, había mucho menos caracoles, había mucho menos larvas de insectos. O sea, el impacto sobre los otros invertebrados sería muchísimo más grave si los peces no estuvieran consumiendo ese mejillón todo el tiempo. Pero hay como 20 especies de peces que consumen el mejillón, una cosa así, de forma bastante importante. En más cantidad es la boga, probablemente por su forma, por su morfología. La boga es un pez que tiene 2 dientes muy duros y que los usa para romper los mejillones y arrancarlos de las piedras. De otra forma, cuando los mejillones crecen en la superficie de piedra y cubren todo, es como si fuera, no sé, como si fuera una alfombra pinchuda, difícil de entrarle. No todos pueden comer eso. La boga es especialista. Enfocados en la boga, justamente quisimos averiguar en este último trabajo de acá cómo cambió el rol trófico de la boga. Antes de comer mejillón, ¿qué comía? ¿Cómo cambió su rol en las redes tróficas? Y para hacer eso lo que fuimos es a las colecciones científicas, como la que hay en este museo seguramente, no sé si tienen de peces, pero ahí va. Pero las colecciones científicas del Museo Nacional de Historia Natural, y empezamos a ver peces que están preservados en formol y fueron colectados en el río Uruguay en la década del 70-80, cuando no había mejillones todavía. Entonces a esos peces, con permiso del curador y todo el cuidado debido, los disectamos, sacamos los estómagos y empezamos a ver qué es lo que comían esos peces para reconstruir cómo es el funcionamiento trófico de esta especie antes. A grandes rasgos lo que vimos es que era una especie que comía más que nada detrito y semillas. Mucho barro, muchas semillas terrestres. Si uno se pone a pensar, la boga la pescan con maíz. O sea, es un bicho que come semillas, aparentemente. Y una cantidad de insectos terrestres y algunos caracoles. Era muy omnívora, comía todo un poco. Pero la vegetación terrestre es un componente muy importante de su dieta. Si uno analiza los contenidos estomacales, como hicimos, de la temporada post-mejillón, es un pez que se volvió especialista en el mejillón. O sea, de tener vínculos con muchos otros organismos del ecosistema, pasó a volverse especialista en una sola especie. Y cuando se volvió especialista en esta especie, incluso adaptó su tracto digestivo a digerir el mejillón. El largo del tracto digestivo cambió en función de eso. Eso es lo que vimos en ese trabajo, por ejemplo. Esta alta especialización por el mejillón, que además, si uno empieza a pensar, bueno, esta especie antes comía semillas y barro y pasto, y ahora come mejillón, que es carne, es como comer verdura o comer carne. Es un alimento de mucho mejor calidad esto, y que además es muy abundante, hay mucho mejillón en todo el río. Esto tiene que haber tenido alguna consecuencia poblacional. Es muy difícil de saber eso porque no tenemos datos estandarizados, no hay monitoreos sistemáticos de cuántas bogas había en el río antes del mejillón y cuántas hay ahora.
Pero mirando una de las series de datos de este mismo grupo de investigación que les decía antes, un informe sobre pesquerías artesanales que llevó a cabo Nicolás Vidal, también investigador del PDCIVA, por ejemplo, lo que vemos es que desde 2006 hasta la fecha, las capturas, estos son capturas de diferentes especies en la pesca artesanal, las capturas de boga vienen sostenidamente en aumento. Quiere decir que los pescadores, muchos de ellos, pescaban muchísimo más sábalos antes que bogas y ahora pescan muchas más bogas que sábalos. También puede ser un tema de que se especialicen más en un recurso natural, no es algo definitivo, pero tenés esa línea de evidencia que dice, bueno, aparentemente hay más capturas de bogas ahora. O sea, quizás la introducción del mejillón potenció la captura de esta especie también. ¿No? Son cosas que empezamos a armar puzzles y conocer. ¿No? Creo que ya me extendí bastante, pero bueno, como un resumencito del picoteo de cosas que sabemos del río Uruguay es que básicamente es una cuenca muy diversa. La diversidad de ambientes y su conexión es clave para mantener eso. Necesitamos de tener los humedales, los arroyos, una buena conectividad a lo largo del río para sostener esta diversidad. Y existen áreas de gran prioridad para la conservación en particular. Al norte del país, por ejemplo, en donde hay un área protegida, Rincón de Franquilla, es una de las zonas más diversas del país. Ahí conviene hacer Desconocemos en gran medida conocemos un poco la variedad temporal, pero desconocemos en gran medida la variabilidad espacial de las comunidades. Hay algún trabajo en curso en ese sentido, pero es bastante complejo. Sabemos que el flujo del río y la conectividad es clave para su funcionamiento, que hayan estos pulsos de inundación, que nada los interrumpa. Y este funcionamiento es clave para que cada unos años tengamos reclutamiento de estas especies y podamos tenerlas y no dependamos solo de poblaciones que vienen. Estos patrones de reclutamiento están asociados a eventos como el Niño, los años lluviosos, muchos de ellos en años El Niño. El flujo de energía en las redes es muy dinámico y está determinado por los pulsos de inundación. Sabemos que la invasión de mejillón dorado sí, seguro es un estresor que afectó mucho y que las represas son de las amenazas más importantes para el río Uruguay. Al día de hoy tenemos un río con peces que podemos comer. Tengamos cuidado que esa realidad no cambie rápido. ¿Verdad? Y bueno, nada, agradecer a muchísimos grupos de investigación que han trabajado en las diversas investigaciones estas, no solo de nuestro grupo, sino del CURE de Maldonado, de Facultad de Ciencias. Y bueno, les dejo ahí porque nos quiera seguir en PDCIVA Geociencias y al Laboratorio de Ecología Fluvial. Muchas gracias a todos y se aceptan preguntas, comentarios.